Hola, buen día. Yo soy Nayibet González Quintero de la Universidad de la Amazonía, Facultad de las Ciencias Agropecuarias en el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Estoy cursando el semestre número 3, la materia o la asignatura Anatomía 2, Grupo 1, y hoy les vamos a hablar sobre algunas generalidades del sistema urinario en las diferentes especies. Los órganos que componen el sistema urinario son los siguientes: riñones, uréteres, vejiga y uretra. Estos órganos tienen como función principal transportar, almacenar y eliminar la orina del cuerpo, permitiendo que haya un equilibrio entre líquidos y electrolitos dentro del organismo. Luego tenemos los riñones. Los riñones son órganos pares que pueden tener forma de habichuela o forma de frijol. Se encuentran a cada lado de la columna vertebral y tienen como función filtrar la sangre. Estos filtran la sangre permitiendo que haya una eliminación de desechos metabólicos, que haya un equilibrio de agua, de sales y pH dentro del cuerpo. Los riñones tienen dos funciones principales. La primera es la función excretora, que esta es la que se encarga de eliminar productos nitrogenados como la urea, el ácido úrico y la creatinina, que estos son los que forman la orina. También tiene una función reguladora y endocrina, que esta es la que se encarga de controlar la presión sanguínea, regular la producción de glóbulos rojos y se encarga de mantener el equilibrio entre los electrolitos y también los vasos sanguíneos dentro del organismo. Bueno, los riñones están irrigados por la arteria renal, que está originada principalmente en la arteria aortoabdominal, y la sangre de los riñones se drena en la vena renal, que esta luego va a desembocar en la vena cava caudal. Ahora tenemos los uréteres. Los uréteres son dos conductos que son los que se encargan de transportar la sangre desde los riñones hasta la vejiga. Ellos tienen dos funciones principales. La primera es transportar la orina a través de movimientos peristálticos y la segunda es evitar el reflujo de la orina hacia los riñones, o sea que la orina se devuelva. Los uréteres están irrigados principalmente por las ramas de la arteria renal, ovárica o testicular y también por la arteria vesical caudal. Ahora tenemos la vejiga urinaria, que esta es un órgano muscular y distensible. Esto quiere decir que es un órgano que se puede estirar sin romperse, que se encarga de almacenar la orina. Y esta es una de sus dos funciones principales, lo que es el almacenamiento de la orina, que viene de los riñones, y también se encarga de expulsar la orina por medio de la micción. Esta está irrigada principalmente por la arteria vesical craneal y caudal. Ahora tenemos la uretra, que es la que conecta la vejiga con la vulva en el caso de la hembra o con el pene en el caso del macho. Esto es lo que se encarga de expulsar la orina desde la vejiga hacia el exterior. Su función principal es expulsar la orina y en machos tiene como función expulsar el semen. La uretra en machos está irrigada por la arteria prostática y la arteria pudente interna, y en hembras está irrigada por la arteria vaginal y la arteria pudenda interna. Además, la uretra está drenada por el plexo prostático, que este va a desembocar a la vena pudenda interna. Bueno, ahora les voy a explicar las formas, superficies, bordes y extremos de los riñones de las siguientes especies: bovino, ovicaprino, porcino, equino y canino. Algo en general que comparten todos estos riñones de estas diferentes especies es que su superficie ventral es plana y su superficie dorsal es convexa. Otra generalidad que también comparten
es que su borde craneal siempre va a ser más ancho y su borde caudal es más fino. Entonces, aquí tenemos los riñones de un bovino, tenemos su extremo craneal, tenemos su extremo caudal, tenemos su borde lateral y tenemos su borde medial, que es donde sale el uréter. Este riñón tiene una forma ovoide lobular, ya que tiene muchos lóbulos que lo conforman. Tiene pues una superficie convexa y una superficie ventral plana. Esta es la superficie dorsal. Luego tenemos el riñón del ovicaprino. Es un riñón en forma de frijol. Tiene sus superficies lisas, ambas superficies, su superficie dorsal convexa y su superficie ventral lisa también, plana. Aquí tenemos su borde lateral convexo y su borde medial cóncavo, porque aquí es donde sale, pues aquí es donde está ubicado el hilio renal, y pues aquí está su extremo craneal y su extremo caudal. Luego tenemos el riñón del porcino. El riñón del porcino tiene una forma de un frijol aplanado. Acá tiene su extremo, su borde lateral, su borde medial. Sí, este sí es como más derechito. Acá tenemos su extremo craneal más ancho y su extremo caudal más angosto. También tiene una superficie lisa y este es su superficie dorsal y su superficie ventral. Ahora encontramos una particularidad en los riñones del equino, y es que el riñón derecho del equino tiene una forma de corazón. Este es el borde medial, donde está la parte más ancha que forma las dos bordes del corazón, y tenemos el borde lateral, que es el que forma la punta. Acá tenemos lo que es el extremo caudal, el extremo craneal. Su superficie ventral es plana y lisa y su superficie dorsal es convexa y lisa también. Luego, dentro del equino también tenemos lo que es el riñón izquierdo, que este sí tiene una forma de frijol. Este es plano en su superficie ventral y en su superficie dorsal es lisa también. Tenemos su borde lateral, su borde medial, su extremo caudal y su extremo craneal. Y luego tenemos el del canino, que este es un frijol pequeño. Tenemos su borde lateral convexo, su borde medial cóncavo. Tenemos su extremo caudal, su extremo craneal, y tenemos también sus superficies, la ventral, que es plana y lisa, y la dorsal, que es convexa y lisa, y podemos encontrar la similitud entre el riñón del ovicaprino y del canino. Ahora vamos a hablar de la ubicación de los riñones en las diferentes especies. En el ovino y en el caprino se encuentra ubicado el riñón derecho entre la vértebra torácica, el número 13, entre el par número 13 y la vértebra lumbar número 3, así. Y tenemos que la ubicación del riñón izquierdo está entre la vértebra número 3 y la vértebra número 5. En el bovino los riñones están ubicados también entre la vértebra torácica, entre este par número 13 y entre la vértebra lumbar número 3. Y bueno, este es el riñón derecho. Y el riñón izquierdo está ubicado entre la vértebra lumbar número 3 y la vértebra lumbar número 5. Ahora, en el canino, tenemos que el riñón derecho va desde el último par de las vértebras torácicas, que es el par número 13, hasta la vértebra lumbar número 2. Y el riñón izquierdo va desde la vértebra lumbar número 2 hasta la vértebra lumbar número 4. En el equino, el riñón derecho se encuentra ubicado entre las costillas, entre el par de costillas número 16 de las vértebras torácicas y entre la vértebra lumbar número 1, mientras que el riñón izquierdo se encuentra ubicado entre la vértebra lumbar número 1 y la vértebra lumbar número 3. Ahora, en el porcino, el riñón derecho se encuentra ubicado entre la vértebra lumbar 1 y la vértebra lumbar 4. Y el riñón izquierdo se encuentra ubicado entre la vértebra lumbar 2 y la vértebra lumbar 5.
Ok, ahora vamos a hablar de las partes internas que componen a un riñón en las diferentes especies como el ovicaprino, como el porcino, como el bovino y el equino. Entonces empezamos con el ovicaprino. El ovicaprino, aquí le tenemos lo que es la cápsula, tenemos la cápsula del riñón. Acá tenemos lo que es la corteza, que es esta parte clara. Tenemos la médula, que es esta parte oscura. Tenemos aquí el hilio renal, que es de donde se desprende el uréter, y tenemos a su vez la pelvis renal, que es esta área. Luego tenemos el seno renal, que viene estando aquí cerca del hilio, y justo aquí está la cresta renal. Ahora vamos con el porcino. Esta es la cápsula del porcino, del riñón del porcino. Aquí tenemos lo que es la cresta, la corteza, tenemos la corteza. Acá tenemos lo que es la médula, aquí se desprende lo que es el hilio renal, acá tenemos lo que es la pelvis renal, aquí tenemos el seno renal y tenemos la cresta renal. Ahora vamos con el bovino. Esta es la cápsula del riñón del bovino. Acá tenemos la corteza del riñón, tenemos la médula, tenemos el hilio renal, que es donde se desprende el uréter, tenemos la pelvis renal, tenemos el seno renal y tenemos la cresta renal. Ahora vamos con el equino. Esta es la cápsula del riñón del equino. Tenemos la corteza, tenemos la médula, tenemos acá el hilio renal, tenemos acá la pelvis renal, tenemos aquí el seno renal y tenemos acá la cresta renal. Y en el canino vendría siendo esta imagen, ya que pues no contamos con el riñón de manera presencial. Ahora vamos a hablar de la nefrona, su estructura y también sus dos funciones principales. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Esta se encarga de filtrar la sangre y también de formar la orina. Aproximadamente en el riñón pueden haber 1 millón de nefronas. Ahora vamos a hablar de la conformación de la nefrona. Como número 1 tenemos el corpúsculo renal, que está conformado por el glomérulo y la cápsula de Bowman, y este es el que se encarga de realizar la filtración glomerular. Luego tenemos lo que es el túbulo renal, que está conformado por 3 partes. Tenemos el túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado proximal es el que se encarga de la reabsorción de agua, glucosa, aminoácidos y sales. El asa de Henle se encarga de regular la concentración de orina mediante el intercambio de agua y solutos. El túbulo contorneado distal es el que se encarga de secretar las sustancias y también se encarga de regular el control de ácido base. Luego tenemos como último el túbulo colector, que es el que se encarga de conducir la orina hacia la pelvis renal y también es el que se encarga de ajustar la cantidad de agua reabsorbida. Dos funciones principales que tiene la nefrona es que, la función principal es que se encarga de filtrar la sangre y eliminar los desechos metabólicos del organismo, pues por medio de la orina. Y la segunda función es que se encarga de regular lo que es el equilibrio hídrico, iónico y ácido base dentro del organismo. La nefrona en el riñón se vendría ubicando en esta parte de la médula. No se puede ver porque la nefrona se ve mediante una vista microscópica, entonces aquí les voy a dejar una imagen de la nefrona en general. Ahora vamos a hablar de los uréteres en el porcino y en el bovino. Hablemos de una generalidad de los uréteres. Los uréteres son conductos fibromusculares que se encargan de conectar los riñones con la vejiga. Entonces, estos tienen como función principal transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga a través de unos movimientos denominados movimientos peristálticos. Los riñones se dividen en 2 porciones: porción abdominal, que viene desde el inicio donde sale el uréter, y la porción pélvica, que es hasta donde llega en la vejiga.
Entonces, el uréter sale desde el borde medial del riñón, que viene siendo la ubicación de la pelvis renal, y desemboca en la vejiga. Este es en el caso del porcino, pero como en el bovino los riñones no tienen pelvis renal, entonces los uréteres vendrían saliendo desde los cálices mayores y también desembocan en la vejiga. Los uréteres, su tejido está compuesto por 3 capas: una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. La capa mucosa está compuesta por epitelio de transición y tejido conjuntivo. La capa muscular está compuesta por fibras de músculo liso y la capa adventicia está compuesta por tejido conjuntivo fibroso. Bueno, ahora vamos a hablar de la vejiga. La vejiga es un órgano músculo-membranoso que hace parte del sistema urinario de todas las especies, como equino, bovino, canino, porcino, entre otras. En este caso tenemos la vejiga de un bovino. La vejiga tiene la función de almacenar la orina hasta que ésta sea expulsada por micción. La vejiga, su forma es muy diferente y cambiante, ya que cuando la vejiga está vacía tiende a tener una forma pequeña y periforme, pero cuando está llena tiende a tener una forma de manera esférica. Entonces, la vejiga cuando está vacía se encuentra ubicada en la cavidad de la pelvis, pero cuando está llena de la orina, esta baja a pertenecer a la porción abdominal del animal. La vejiga tiene 4 capas. Vamos a hablarlas desde lo interior hacia lo exterior. Tenemos como primero la capa mucosa, que esta tiene epitelio de transición. Luego sigue la capa submucosa, que esta es tejido conectivo. Luego tenemos la capa muscular, que esta tiene músculo liso, y luego tenemos la capa serosa, que es la capa más externa. La vejiga tiene 3 ligamentos. Tiene un ligamento vesical medial, que este ligamento viene desde el vértice hacia conectado con la cavidad pélvica, y tiene 2 ligamentos laterales, que estos vienen conectados con la pared lateral de la pelvis. La vejiga tiene 3 porciones. Tiene el vértice, el cuerpo y el cuello de la vejiga. La vejiga también tiene algo denominado trígono vesical, que aquí no lo podemos observar muy bien, pero son 3 orificios que forman un triángulo en la vejiga. Son 2 orificios donde llegan los uréteres, que se encuentran en los bordes laterales de la vejiga, y es un orificio denominado orificio uretral interno, que es por donde se conduce la vejiga luego cuando va a ser expulsada. Ahora vamos a hablar de la uretra en el macho de un porcino. Entonces, la uretra es un conducto que se encarga de permitir el paso de la orina y también de la eyaculación. La uretra inicia desde el orificio uretral interno en la vejiga, que está ubicado en la parte del cuello de la vejiga, y termina en el extremo libre del pene. La uretra se divide en 2 porciones. Tenemos la porción pélvica y tenemos la porción peniana. La porción peniana se subdivide en 2 porciones, que está la porción preprostática, antes de la próstata, y la porción prostática, que es la que va después de la próstata. La uretra tiene 3 capas: una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia o serosa. La capa mucosa tiene un revestimiento interno, que esta tiene epitelio transicional, el cual permite que el conducto se acople a la cantidad de eyaculación o orina que éste esté transportando. Ya luego está la capa muscular, que este tiene músculo liso, y en la porción pélvica tiene músculo uretral. Y ya luego está la capa
adventicia o serosa, que esta contiene un tejido conectivo que es el que se encarga de envolver y recubrir la uretra. Ahora tenemos la uretra en el macho, pero en este caso en el bovino. La uretra en el bovino inicia también desde el orificio uretral interno, que viene posicionándose en el cuello de la vejiga, y a diferencia del macho del porcino, la uretra termina en el glande del bovino. Entonces, la uretra se divide en dos porciones: la porción pélvica y la porción peniana. La porción peniana tiene dos subdivisiones, que viene siendo la porción preprostática y la porción prostática. Esta también tiene la misma función, que es dar paso a la micción y también dar paso a la eyaculación. Hay que tener en cuenta que la uretra es un órgano que es como túbulo o conducto, que se encarga de conectar la vejiga pues con el exterior para dar paso, como dije anteriormente, a la micción y a la eyaculación. Ahora vamos a hablar de la uretra, pero entonces en este caso en una hembra, en el porcino. Bueno, pues la uretra inicia desde el orificio uretral interno, que está ubicado en el cuello de la vejiga, y esta termina en el inicio del vestíbulo de la vagina. La uretra también es un conducto que se encarga de transportar la sangre desde la vejiga hacia el exterior. En el caso de la hembra, pues la uretra es más corta y pues esta solamente se encarga de transportar la orina, nada más. Esta también tiene tres capas, que viene siendo la capa mucosa, que esta está revestida de epitelio transicional. Tenemos la capa muscular, que es músculo liso, y tenemos la capa adventicia serosa, que es tejido conectivo, que se encarga de recubrir la uretra. Ahora vamos a hablar de la uretra en una hembra bovina. Esta también inicia en el orificio uretral interno, que viene siendo en el cuello de la vejiga, y termina en el vestíbulo de la vagina. Entonces, esta es corta, igual que en el porcino hembra, y también contiene las mismas capas: mucosa, muscular y adventicia o serosa. La única diferencia es que en el bovino hembra pues es más grande.